Hacemos, chicos, ¿qué les parece? Ya somos varios y ya pasaron casi 5 minutos. Bueno, ¿qué dudas tienen? ¿Qué necesitan que reveamos? ¿Quieren que veamos lo de sociedades? ¿O quieren hacer preguntas anteriores al tema de sociedades? Como ustedes quieran. Profe, yo soy de la comisión del lunes y nos faltó ver un poco lo de sociedades, la última parte. Bien, perfecto. Bueno, veamos lo de sociedades. Les había dicho yo que de sociedades íbamos a ver solamente algunos temas nada más, como la conformación del capital, cuántas clases de socio tenía cada sociedad, cuál era la responsabilidad de cada socio y quién podía administrar la sociedad. No recuerdo si habíamos visto alguna o no. Vos me podés recordar, Margarita, si habíamos visto la primera, la colectiva, o no vimos nada. Creería que no. Bueno, entonces comencemos por la colectiva, que es la primera que tenemos, ¿sí? Bueno, la sociedad colectiva, ¿cómo se divide el capital de la sociedad colectiva? En las llamadas partes de interés. Esa parte de interés se denominan así porque lo relevante, ¿no es cierto?, lo importante en este tipo de sociedades son las relaciones personales de los socios. Por eso es que la sociedad colectiva está clasificada, en una de las clasificaciones que vimos anteriormente, está clasificada como una de las sociedades de personas. Y las partes de interés, ¿qué vienen a hacer? Vienen a ser la fracción del capital, digamos, en que se divide el capital, ¿no es cierto? Son las fracciones o partes en las que se divide el capital, se denomina parte de interés. Entonces, en el momento de constituirse la sociedad, el total, ¿no es cierto?, del capital o de lo que se requiere para llevar adelante la actividad, se divide, ¿no es cierto?, en partes iguales, ¿no? En partes iguales que tienen igual valor nominal, así se denomina el valor que tiene cada partecita del capital, y se determina entonces cuántas son la cantidad en este caso, de partes de interés en las que está constituido, en las que se divide el capital social, ¿no? Bien, y acá en este tipo de sociedades, ustedes habrán visto que, bueno, tenemos una sola clase de socios, pero que se llama socio colectivo. Pero este socio colectivo tiene una determinada responsabilidad. En este caso, la responsabilidad que tiene es la responsabilidad más completa que hay, que es la responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, ¿no? Y tenemos que saber bien qué significa cada uno de estos tipos de responsabilidad. Ilimitada, ¿qué significa? Significa que los socios van a avalar hasta con sus propios bienes personales, ¿no es cierto?, la deuda que pudiera tener la sociedad con terceros. Es decir, los socios, ¿no?, en este tipo de sociedades, los socios colectivos, responden con todo su patrimonio personal por las deudas que pudiera tener la sociedad. Por eso se llama ilimitada. Es decir, que ante una determinada situación, digamos, de compromiso que tenga asumido la sociedad con un tercero y la sociedad no pueda cubrirlo en su totalidad, bueno, los socios van a tener que responder, ¿no es cierto?, con sus bienes personales. Ahora, ¿qué significa la responsabilidad solidaria? Significa que cualquiera de los socios puede hacerse cargo, ¿no es cierto?, y responder por la totalidad de la deuda que tuviera la sociedad con algún tercero. Pero, de todas maneras, ese socio va a responder o va a hacer frente a toda la deuda, pero luego puede, ¿no es cierto?, reclamar a los demás socios la parte que le corresponde a cada uno de ellos. Por eso se denomina responsabilidad solidaria. Y después, la responsabilidad subsidiaria, bueno, este es diferente el concepto, porque acá lo que tenemos que saber es que los acreedores que pueda tener la sociedad, ¿no?, tiene que reclamar primero
a la sociedad en primera instancia, ¿no es cierto? Tiene que tratar de, digamos, de que la sociedad, o sea, él sea la que responda por sus deudas, ¿no es cierto? Eso es así primero. Y luego recién, si es que eso no fuera suficiente, puede accionar contra los socios, puede reclamar a los socios por la deuda de la sociedad. Es decir, que en este caso, primero los acreedores de la sociedad van a tener que ejecutar primero los bienes de la sociedad, ¿no es cierto? Antes de dirigirse contra cualquiera de los socios. ¿Por qué? Porque la sociedad es el deudor principal. Ese es el deudor principal. Y los socios, en cambio, son simplemente fiadores, ¿no es cierto? O sea, por eso es que van en segundo lugar. Por eso es subsidiaria la responsabilidad. Y la administración, bueno, la administración, ¿qué dice la ley? ¿Quién puede ejercer la administración de una sociedad colectiva? Según lo estipulado en el contrato o en su defecto cualquier socio. Bien, o sea que acá, como todos los socios tienen la misma responsabilidad, cualquier socio puede administrar la sociedad. Y si los socios deciden que la administre un tercero ajeno a la sociedad, bueno, ese tercero tiene que estar designado en el contrato social. En el momento en que se constituye la sociedad, ahí tienen que designar quién va a ser ese tercero que va a administrar la sociedad. ¿Sí? Bueno, el que administra la sociedad, ustedes tienen que saber que el que hace la administración, el que está a cargo de la administración, ¿no es cierto? Significa que también lo que hace es ejerce la representación de la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso el que administra la sociedad va a ser la cara visible de la sociedad, ¿no es cierto? Va a ser la que va a representar, la persona que va a representar a la sociedad ante terceros. ¿Sí? Eso significa, no es que solamente va a estar en la sociedad administrándola, sino que cuando sea necesario realizar algunas reuniones o tener, digamos, entrevistas con determinados proveedores o ir al banco, por ejemplo, para gestionar alguna operación particular, lo que fuera, el representante de la sociedad es el administrador, en este caso, pongámosle que como son sociedades de personas, el gerente de la sociedad. ¿Sí? El que administra la sociedad. Bueno, ¿alguna pregunta? Eso es todo lo que vamos a ver de la sociedad colectiva. ¿Comprendieron bien las responsabilidades? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Vamos ahora entonces a la sociedad en comandita simple. En esta sociedad en comandita simple, el capital también está dividido en partes de interés porque también es otra de las sociedades clasificadas como sociedades de personas. Nada más que acá vamos a encontrar dos clases de socios, ¿no? Una clase de socio denominado socio comanditado y otro socio denominado socio comanditario. Y bueno, estos socios tienen diferentes responsabilidades cada uno. El socio comanditado va a tener la mayor responsabilidad, ¿no es cierto?, que existe, que es la misma que acabamos de ver para el socio colectivo, o sea que el socio comanditado tiene responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, mientras que el socio comanditario tiene una responsabilidad ilimitada, ¿no es cierto? Y dice la ley al aporte que se obligan a aportar. Limitada al aporte que se obligó a aportar ese socio cuando se constituyó la sociedad. Es decir, que cuando se constituyó la sociedad, cada socio dijo, bueno, yo voy a aportar tantos pesos, ¿no?, para constituir el capital de la sociedad. Y ese va a ser el aporte, ¿no es cierto?, que cada uno de los socios determina hacer, ¿no es cierto?, al constituirse la sociedad, y eso va a figurar en el contrato social. En el contrato social va a quedar perfectamente establecido cuánto es el aporte que cada uno de los socios se comprometió a aportar, ¿sí? Bueno, hasta ese monto, ¿sí?, es el compromiso, llega el compromiso de cada uno de los socios, ¿sí?, hasta lo que o sea, limitada a qué, al aporte, a ese aporte que cada uno de los socios se comprometió a aportar. Esa es la responsabilidad. Y la administración, en este caso, para este tipo de sociedad, puede estar a cargo solo del socio comanditado. La ley
deja en manos la administración, en manos del socio que mayor responsabilidad tiene. Fíjense que el socio comanditado era el que tenía responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, ¿sí? Y no le permite al socio comanditario administrar la sociedad. Ahora, o sea, ¿y por qué esto es así? Ustedes se preguntarán por qué es así. Bueno, porque el socio que administra, ustedes acuérdense que tiene a cargo la gestión, ¿no es cierto? Tiene a cargo la gestión de toda la sociedad. Entonces, por eso es que si el socio, ¿no es cierto? O el administrador, perdón, el administrador que está a cargo de esa gestión, realizara una mala administración, ¿no? Tomar una mala decisión que compromete, digamos, a la sociedad con terceros, por ejemplo, y bueno, ese administrador va a tener que responder por eso. Entonces, por eso es que se busca que para que si se llegara a dar esta situación, este administrador tuviera la mayor responsabilidad para poder responder de la mejor manera, digamos. Ahora, ¿qué pasa si un socio comanditario dice, bueno, no, yo voy a hacerme cargo de la administración de la sociedad? A pesar de lo que la ley dice, de que no puede administrarla, supongamos que un socio comanditario lo haga, que sea, digamos, él el que administra la sociedad. Bueno, en ese caso, en otro artículo de la ley, a ese socio comanditario que se inmiscuye en la administración de la sociedad, si es que lo hace, va a ser responsable, automáticamente va a pasar a tener una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, ¿no? ¿Por qué? Porque eso implica digamos, un grave incumplimiento de las obligaciones sociales. Entonces la ley lo castiga de esa manera, deja de tener una responsabilidad limitada y automáticamente pasa a tener una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. ¿Mm? Eso es con la encomandita simple. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está entendido lo de la encomandita simple? Sí, profe. Bueno, perfecto. Sí, profe. Muy bien. Vamos entonces a la sociedad de capital e industria. Este es un tipo muy especial de sociedad, ¿no? Donde ustedes van a ver que también tenemos acá dos clases diferentes de socios, pero el capital, este tipo de sociedad, también está representado por partes de interés, ¿no? Acá, en cuanto a eso, no hay diferencia. Ahora, ¿cuáles son los socios que tiene este tipo de sociedad? Tenemos el socio capitalista, que va a ser, ¿no es cierto?, el socio que va a aportar el capital social, el capital necesario, ¿no? Y tenemos un socio llamado socio industrial, ¿sí? Este socio industrial, ¿qué es lo que aporta? Lo que aporta a la sociedad no es capital. Se llama así, ¿por qué? Justamente porque lo que aporta este socio es su capacidad de trabajo, ¿sí? Pero a no confundirse, porque acá esta capacidad de trabajo que aporta este socio lo hace siempre en calidad del socio, ¿no? No lo hace en condición igual como si fuera un empleado de la sociedad. No, él sigue siendo socio. Lo que pasa es que no aporta dinero, aporta su capacidad de trabajo, ¿sí? Se asocia, digamos, con el otro, digamos, sin comprometer sin comprometer su patrimonio personal, digamos, ¿sí? Esa es la ventaja que tiene este socio industrial, que no compromete en ningún momento su patrimonio personal. Ya vamos a ver por qué. Porque fíjense cuál es la responsabilidad que tiene cada uno. El socio capitalista es el que tiene la mayor responsabilidad. Tiene la responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, mientras que el socio industrial tiene una responsabilidad, ¿no es cierto?, que va hasta las ganancias no percibidas. Ahora, ¿qué significa eso de las ganancias no percibidas? Percibir significa cobrar, ¿sí? Eso significa percibir. Entonces, Perdón, profe. Sí. Entonces, el socio industrial tiene también, pasa a tener una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. No, el socio industrial el socio industrial tiene una responsabilidad limitada.
él va a responder solo hasta las ganancias no percibidas. Esa es su responsabilidad. ¿Sí? Bien, profe, Ahora, gracias. ¿qué significa eso? Lo que tenemos que saber y entender es qué significa eso. Acuérdense que nosotros ya habíamos visto que los socios, por el hecho de ser socios, digamos, y haber aportado un capital X, haberse comprometido a aportar un capital, bueno, ellos ¿qué buscan? Buscan que cuando la sociedad obtenga ganancia, se distribuya a la sociedad parte de esas ganancias a cada uno de los socios. Eso es lo que cada uno de los socios espera. Bueno, a este socio industrial también le va a corresponder parte de las ganancias, porque si bien es cierto, él no aporta capital, está aportando su capacidad de trabajo. Él trabaja en la empresa, aporta sus conocimientos, ¿sí? En el desarrollo de la actividad de la empresa. Entonces, cuando la parte que le corresponde a él cobrar de esas ganancias, supónganse que este socio industrial le corresponde cobrar 3 millones de pesos, porque la sociedad ganó una X cantidad de pesos y entre los socios decidieron distribuir parte de esas ganancias y dijeron, bueno, vamos a distribuirnos 3 millones de pesos a cada uno, ¿sí? Bien. Ahora, el socio industrial le corresponde, porque esa es la decisión, cobrar 3 millones de pesos. Pero resulta que la sociedad solamente le pagó la mitad, le pagó 1.500.000. O sea, lo que percibió el socio de ganancias, ¿no es cierto?, en concepto de ganancia, fue 1.500.000 pesos, nada más. El resto, la sociedad obviamente se compromete a entregarle el dinero que le falta cobrar. Entonces, ¿hasta dónde responde ese socio industrial? ¿Responde por los 3 millones o responde por 1.500.000? ¿Por qué? Porque si le correspondía 3 millones y solo cobró la mitad, que es 1.500.000, quiere decir que le está faltando cobrar 1.500.000. Y estamos diciendo que la responsabilidad es por las ganancias no percibidas. O sea, por lo que le falta cobrar. ¿Cuánto le falta cobrar? 1.500.000. Por más que él, digamos, lo que tenía que cobrar eran 3 millones, no. Su responsabilidad llega hasta 1.500.000 porque es lo que no percibió todavía, lo que no cobró. Porque la parte que cobró, y bueno, ya se la habrá gastado, ya habrá dispuesto qué hacer con ese dinero. Entonces, no puede, no lo tiene, y bueno, no puede responder con eso que no tiene. ¿Se entiende cómo es la responsabilidad del socio industrial? Sí, profe. ¿Los demás Sí. entienden todos? ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto, muy bien. Sigamos entonces. Entonces, acá, ¿qué nos tenemos que acordar? Tenemos que acordarnos de esta responsabilidad muy especial que tiene el socio industrial, ¿sí? Y por otro lado, acá tenemos que saber que esa palabra industrial, ¿qué significa? No significa, no tiene el significado que nosotros le conocemos como actividad que pueda desarrollar una empresa, que nosotros decimos, bueno, a ver, una empresa industrial, ¿qué es lo que hace? Fabrica, ¿no? Fabrica un producto y lo vende. No nos estamos refiriendo a eso, a ese concepto de industria. Acá para la ley, ¿no es cierto?, para el código, para la ley de sociedades, esta palabra industria significa trabajo, significa capacidad de trabajo, que es justamente lo que aporta el socio, ¿sí? Bien, ¿quién puede administrar esta sociedad? Acá la ley dice, bueno, a esta sociedad la puede administrar cualquiera de los socios, ¿sí? Nada más, no dice que puede ser administrada por un tercero ajeno, como en el caso de las otras sociedades. Acá no, acá dice por cualquiera de los socios, o sea que se excluye, se deja fuera, ¿no es cierto?, la posibilidad de que haya un tercero que la pueda administrar este tipo de sociedad. Tiene que ser o el socio capitalista o el socio industrial, alguno de los socios capitalistas o alguno de los socios industriales, si es que es más de uno, ¿sí? ¿Cuál sería un ejemplo de este tipo de sociedad? A ver, ¿cuál sería la actividad? Podríamos poner un ejemplo, ¿no es cierto?, de una sociedad de este tipo que se constituya dedicada a qué, por ejemplo. ¿Qué se les A ocurre la, que sí? a la ganadería, puede ser. ¿Y cómo sería lo que aporta el socio industrial? La cría y engorda. Acá para esto hay, digamos, acá estamos hablando de capacidad, de una capacidad de trabajo
que bueno, no sé, en un tipo de esa actividad es medio complejo que el socio se dedique a eso. Ahí se necesita más personas, más bien es para otro tipo de actividades que son más específicas de lo que este socio puede saber, del conocimiento que puede tener y que puede aportar a la sociedad, ¿no? Yo les había dicho, sí. Podría ser un ingeniero agrónomo, por ejemplo, que es una profesión para el agro. Ahí sí, un ingeniero agrónomo podría ser para una actividad de este tipo, que es el ejemplo que dio tu compañera, me parece bien. Ahora, sí, porque eso se necesita, ¿no? Los conocimientos de un ingeniero agrónomo se necesitan muchísimo en este tipo de actividad. Entonces, un socio, que es el que tiene el dinero, pone el dinero, aporta el capital. Y el otro socio es, como dice Diego, es un ingeniero agrónomo que tiene conocimientos con respecto a esta actividad en relación, ya sea que fuera la actividad, una empresa que se dedique a la agricultura o que se dedique a la cría de animales, de cualquiera de las dos maneras, el ingeniero agrónomo tiene conocimientos de esto y puede aportar, digamos, su trabajo desde ese lugar en la sociedad. Ese es un muy buen ejemplo. Con esos dos, entre los dos ya tenemos un ejemplo de una sociedad de este tipo. Después yo creo que les había dicho en la otra clase, les había dado el ejemplo de dos amigos, uno de los cuales tiene dinero y dice, bueno, yo lo quiero invertir, ¿qué te parece si hacemos una sociedad y ponemos algo? Entonces dice, bueno, podemos poner un gimnasio y resulta que el otro amigo no tiene dinero, pero ese otro amigo tiene de profesión, es fisioterapeuta, por ejemplo. Entonces, uno pone el capital y el otro va a trabajar ese gimnasio atendiendo a la gente con lo que sabe, ¿no es cierto? Esa sería, por ejemplo, otro tipo de sociedad que vendría, que encajaría justito, digamos, en este tipo social de capital e industria, ¿sí? ¿Se entendió cuál es la idea de este tipo de sociedad? Sí, profe. Muy bien. Vamos ahora a la sociedad de responsabilidad limitada. Estas sociedades, también esta sociedad ya no es considerada en sí una sociedad de personas. Hasta ahora las que vimos eran todas sociedades de personas. En cambio, esta sociedad de responsabilidad limitada es considerada una sociedad intermedia. Así se le dice, ¿no es cierto? Se la conoce de esa manera. ¿Por qué por qué tiene carácter intermedio o mixto, que es lo mismo, ¿no? Porque tiene parte de una sociedad de capital y también tiene aspectos de una sociedad de personas, ¿no? Porque acá la relación entre los socios sí es importante, ¿no es cierto? Pero también es importante el capital de la sociedad, en este caso. Lo que tiene esta sociedad es que tiene un límite del número de socios, no puede tener más de 50 socios, ¿sí? O sea que el tope son 50 socios, no puede exceder de ese número la cantidad de socios. Ahora, este tipo de sociedad, como su nombre lo indica, ¿qué responsabilidad van a tener los socios? Limitada, ¿no es cierto? Pero hay que ver limitada a qué. Hasta ahora nosotros habíamos visto dos tipos de responsabilidades limitadas. Una, habíamos dicho, por ejemplo, en la sociedad en comandita simple, el socio comanditario tenía responsabilidad limitada ¿a qué? ¿A qué dijimos? Al aporte que realizaban. Al aporte que se comprometía a aportar, ¿no es cierto?, al momento de constitución de la sociedad. Muy bien. Ahora, el socio industrial tenía otro tipo de responsabilidad limitada. ¿Limitada a qué era? A las ganancias no percibidas. Muy bien, a las ganancias no percibidas. Bueno, este socio de la SRL también tiene una responsabilidad limitada, pero es totalmente diferente. Fíjense, la ley dice limitada a la integración de las cuotas que suscriban o adquieran, ¿sí? A ver, cuando nace la sociedad, estos socios de la sociedad colectiva también hacen un compromiso de aporte. Cada uno de estos socios va a decir, yo me comprometo a aportar tanto, yo me comprometo a aportar tanto, ¿sí? Bueno, perfecto, eso va a figurar en el contrato social. Ese es el momento del compromiso, cuando se constituye la sociedad.
Luego, ¿qué es lo que tienen que hacer los socios? Viene otro momento posterior, que es cuando el socio tiene que hacer efectivo su aporte. Tiene que decir, yo me comprometí a aportar 3 millones, bueno, tiene que ir a la sociedad luego y llevar esos 3 millones de pesos. ¿Sí? El otro se comprometió a aportar 1.500.000, bueno, tiene que ir y entregar ese 1.500.000. Tiene que hacer efectivo el aporte. Eso, cuando pasa eso, se dice que el socio ha integrado el aporte, ¿no? Cuando le hace entrega a la sociedad de lo que se comprometió a aportar, se dice que ese aporte está integrado, ¿no? Por eso acá se habla de la integración. La responsabilidad está limitada a la integración de las cuotas que se suscribieron o adquirieron, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, ahí tenemos que mirar eso, ¿no? No nos fijamos en el momento del compromiso, en el momento que se constituye la sociedad. Nos tenemos que fijar qué pasa después. Ahora, algo les voy a comentar de lo que dice la ley. Porque ustedes dirán, a ver, un socio que se compromete a aportar 10 millones de pesos, ¿no? Perfecto, hoy se firma el contrato, yo me comprometí a aportar 10 millones de pesos, perfecto. Mañana quedamos en que nos vamos a juntar y los socios cada uno va a hacer su integración, digamos, va a llevar lo que se comprometió a aportar a la sociedad. Bueno, me puede ocurrir que yo a lo mejor no tenga ya los 10 millones de pesos, ¿no? Y tenga 5, supónganse. Entonces, ¿qué hago? De los 10 millones de pesos, integro solamente 5 millones, ¿sí? Pero eso se puede hacer porque la ley lo permite. Entonces, la ley dice, bueno, está bien, la ley les otorga a los socios un plazo de 2 años para que completen su integración. ¿Se entiende eso? Entonces, yo hoy llevo los 5 millones y la ley me da un plazo de 2 años para que yo termine de integrar los 5 millones que me faltan, porque yo me había comprometido a integrar 10 millones de pesos. ¿Sí? ¿Se entendió eso que expliqué? Profe, una pregunta. Bien, sí. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no logro poder pagar lo que me comprometí, digamos, a registrar? ¿Qué pasa, digamos? Y es lo que acabo de explicar. Vos decís que no podés pagar nada, ni un peso. ¿Eso? No, yo pago, digamos, los 5 millones, pero después no logro conseguir los otros 5 millones. No lo tenés que conseguir, porque ese es tu compromiso de aporte. Si no, directamente, no sé, después habrá que ver cómo se hace, porque en el contrato figura que vos te comprometiste a aportar 10 millones. Entonces, por eso es que la ley les da un plazo de 2 años. El socio sabe al momento de decidir, a ver, yo quiero ser socio de la sociedad y yo voy a aportar 10 millones de pesos, yo tengo que ser consciente de que tengo que tener esos 10 millones de pesos. No todo ahora, pero tengo que saber que los puedo tener. Si no, no puedo ser socio o directamente digo, bueno, yo aporto 5 millones porque es lo único que puedo tener, lo que puedo aportar. ¿Se entiende? Sí, profe. No es cuestión de decir, no, yo me comprometo a aportar 50 millones, después no sé ni de dónde los voy a sacar. No es así. Entonces, por eso también acuérdense, hay aportes que no siempre es dinero, ¿no? Los aportes no siempre se hacen en efectivo. ¿Qué alternativas tenemos nosotros como si quisiéramos ser socios de una sociedad para hacer los aportes? ¿De qué otra manera podemos nosotros hacer los aportes? ¿Viene inscribirse, profe? Documento ¿Viene para derecho? cobrar inmuebles, vehículos. Claro, muy bien. Podemos hacer aportes en especie, que se llama. Cuando no es en dinero, ¿no es cierto? Se llama en especie. ¿Qué significa hacer aportes en especie? Que yo puedo aportar, como dijeron ustedes, un inmueble, ¿no? Puedo aportar un rodado, puedo tener algún cheque en mi poder que me lo dio una persona que me debe dinero a mí, ¿no? Y ese cheque yo lo puedo cobrar recién dentro de 15 días, bueno, no importa, yo ese cheque lo endoso a favor de la sociedad, se lo entrego al cheque a la sociedad y el que va a cobrar el cheque es la sociedad, no yo. Y eso forma parte de mi aporte, ¿no? Se pueden aportar créditos, eso para mí es un crédito y se lo transfiero a la sociedad. Entonces se pueden aportar bienes, se pueden aportar créditos, por ejemplo, o se puede hacer aportes en efectivo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, entonces, profe. clarita la responsabilidad de los socios de la SRL, ¿no? ¿Cómo es la responsabilidad entonces del socio de la SRL?
¿Limitada a qué? A la integración de las cuotas que suscriban o adquieran. Muy bien, o sea que este socio que se comprometió a aportar 10 millones y solamente integró 5 millones, ¿hasta dónde responde? En números, dígamelo, con el ejemplo. Hasta los 5 millones, digo. Hasta los 5 millones porque es lo que integró. Los otros 5 millones que debe, y bueno, tendrá que aportarlos después, pero él hoy, en este momento que integró 5 millones, responde, su responsabilidad está limitada a esos 5 millones. No le pueden decir a otro socio, no, vos te comprometiste a aportar 10, vos tenés que responder por 10 en este momento. Entonces el socio va a decir, no, yo respondo hasta 5 porque esa es mi integración. Yo integré 5, respondo hasta ahí. ¿Se entiende? Bueno. Sí. Perfecto. Sí, profe. Muy bien, vamos a la sociedad anónima. La sociedad anónima es una sociedad, una de las sociedades llamadas sociedades de capital o sociedades por acciones, ¿no? En general hay una clasificación de otro grupo de sociedades que se denominan sociedades por acciones. Bueno, una de esas es la sociedad anónima. Esta sociedad anónima tiene un capital social cuyas partes se dividen en acciones. Las partecitas en las que se divide el capital se denominan acciones. Ya no se llaman partes de interés, no se llaman cuotas sociales como en el caso de la SRL, sino que acá ya estamos hablando de acciones, ¿sí? Bueno, la responsabilidad de los socios, que en este caso, ¿cómo más le podemos llamar a los socios de una sociedad anónima? Accionistas. Accionistas, muy bien. Accionistas le podemos llamar. Como su capital se divide en acciones, a los socios también les dicen accionistas, ¿sí? Bueno, estos accionistas o estos socios de la sociedad anónima tienen también una responsabilidad limitada y en este caso también está limitada a la integración de las acciones suscriptas, de las acciones que suscribieron al momento en que se constituyó la sociedad. Cuando yo me comprometo, yo soy accionista y me comprometo a hacer un aporte, supónganse, sigamos con el ejemplo 10 millones. De los 10 millones, yo para aportar 10 millones me comprometo a adquirir determinada cantidad de acciones que representan esos 10 millones, ¿no? Por eso acá habla de las acciones. Bueno, ese es el momento del compromiso. Hay que ver ahora cuánto es lo que ha integrado ese accionista. Capaz que el accionista integró 7 millones. Bueno, perfecto, va a ser responsable por esos 7 millones que son los que ha integrado, ¿sí? Es lo mismo que en el caso de la SRL, es lo mismo. Nada más que acá no hablamos de cuotas sociales, sino de acciones. Y en esta sociedad, sí nos vamos a detener un poquitito a analizar los órganos, ¿no es cierto?, sociales que ya habíamos visto, que sabíamos que en cada sociedad existen 3 tipos de órganos con diferentes funciones. En este caso, el órgano volitivo o el órgano de gobierno, también llamado órgano de gobierno. ¿Por qué se llama así? Porque está integrado por los dueños, por los socios, por los accionistas, depende de qué sociedad estemos hablando, ¿no? Son los que toman las decisiones, son los que definen las pautas, definen las metas, los objetivos, todo lo que se va a hacer en la sociedad lo definen los dueños, los socios, en reuniones especiales. Bueno, este órgano, ¿no?, de volitivo u órgano de gobierno recibe un nombre especial en la sociedad anónima. ¿Cómo se llaman esas reuniones donde se juntan los accionistas o los socios? Asamblea de accionistas. Asambleas, muy bien, asambleas de accionistas, pero este tipo de sociedad, nosotros tenemos 2 tipos diferentes de asamblea. Hay una asamblea que se llama ordinaria y una asamblea que se llama extraordinaria, ¿no? Y la ley les dice, ¿no? Dice en sus artículos, dice cuáles son los temas que que los socios pueden tratar o resolver en una sociedad, en una asamblea ordinaria y cuáles temas son los que corresponden ser tratados en una asamblea extraordinaria. No puedo, si por ejemplo se trata de la aprobación, ¿no es cierto?, de los estados contables, los socios tienen que convocar a una asamblea ordinaria, porque ese es el tema que les compete a la asamblea ordinaria. Los socios no pueden llamar o convocar a una asamblea extraordinaria para tratar ese tema,
¿sí? Porque para la extraordinaria existen otros temas que son los que se van a tratar en ese tipo de asamblea. Entonces, eso no lo vamos a estudiar este año. No vamos a estudiar qué temas se tratan en cada una, pero sí tienen que saber que existen dos tipos de asamblea, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál era el otro órgano que habíamos visto? El órgano de administración. ¿Cómo más se llamaba el órgano de administración? Directorio. Bien, órgano de administración. ¿Cómo, José? No entendí. Se llama órgano de administración u órgano de dirección, ¿no? Y ese está a cargo, como alguno de ustedes dijo recién, del director, ¿no? El directorio o el director, porque muchas veces algunas sociedades tienen más de un director, no es uno solo, ¿sí? Bueno, ese es el órgano de administración. Y sabemos que en este caso el directorio, ¿no? Pues, si se llama directorio es porque está compuesto por más de un director, ¿no? Y a ese director lo va a elegir la asamblea de accionistas. Ellos son los que van a decidir quiénes administran la sociedad, ¿no? Y el director ese puede ser un socio o puede no ser un socio, ¿sí? O sea, acá en este caso le dice la ley que para la sociedad anónima la puede administrar un socio o una persona que no es socio. Si no es socio, tiene que estar designado en el contrato social, ¿sí? Y en este caso, también ese director va a ser el que administre la sociedad y va a ser el que va a representar la sociedad, ¿no es cierto?, ante los terceros. Si se trata de un directorio, bueno, en el directorio va a haber un presidente, porque hay varios directores. Bueno, de esos hay que elegir uno que va a ser el presidente. Y si se trata de un solo director, bueno, va a ser uno solo, nada más. No hay problema ahí, ¿sí? Bien, y el otro órgano que falta, ¿cuál es el otro órgano que falta? Fiscalización. ¿Cómo? De fiscalización. El de fiscalización, muy bien, o el órgano también llamado de control o fiscalización. Muy bien. Y en este caso, ese órgano también tiene un nombre especial, se llama sindicatura, ¿no? La sindicatura es la que va a estar encargada de realizar ese control dentro de la sociedad, y también puede existir otro órgano, también que va a tener la misma función, que se va a llamar Consejo de Vigilancia, ¿sí? Y eso, bueno, eso lo deciden los socios. Es más, hay sociedades que tienen los dos órganos, que tienen la sindicatura y que tienen el Consejo de Vigilancia. Lo que sí o sí tienen que tener es sindicatura. El Consejo de Vigilancia es algo que no es obligatorio, puede llegar a tenerse un Consejo de Vigilancia también, pero es un órgano de control más, digamos, ¿no? Pero no es un órgano obligatorio y no actúa en reemplazo de la sindicatura, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué más tenemos que ver de la sociedad anónima? Bueno, eso era todo, ¿no? ¿Quién la administra? Ya dijimos quién puede administrarla. Ahora, vamos a la última sociedad, a la sociedad en comandita por acciones. Este también es un caso muy especial de sociedad, donde acá también tenemos, digamos, un mix, digamos, una sociedad que tiene el capital formado con una diferente estructura, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá se confluyen en este tipo de sociedad, ¿no es cierto?, el capital y el trabajo. Entonces, ustedes por eso fíjense que el capital social de estos tipos de sociedades está dividido, ¿no?, en partes de interés, pero también está dividido en acciones. Es decir, que hay una parte del capital que se va, que se va a dividir en partes de interés y otra porción del capital que se va a dividir en acciones. Entonces, claramente, acá vamos a tener también dos tipos diferentes de socios. Un socio comanditado y un socio comanditario. Ahora, ¿cuál de estos dos socios es el que aporta el capital? ¿No es cierto? Que va a estar dividido en acciones. El socio comanditario es el socio capitalista. Ese es el que va a aportar el capital que va a estar dividido en acciones. Y el socio comanditado
el capital que aporte ese socio va a estar dividido en partes de interés. Recuerden que cuando el capital se dividía en partes de interés era porque estábamos hablando de sociedades de personas. ¿Se acuerdan? Bueno, acá es como que tenemos una mitad de sociedad de persona y una mitad de sociedad de por acción, digamos. Entonces, cada tipo de socio representa ese distinto capital que tiene la sociedad. Ahora, vamos a ver las responsabilidades. El socio, ¿no? El socio que, digamos, el socio comanditado, que es cuyo capital, la capital aportado por este socio se divide en partes de interés, es el que va a tener la mayor responsabilidad. ¿Sí? Va a tener una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, mientras que el socio capitalista o el socio comanditario, que es lo mismo, ¿no? El que aporta el capital dividido en acciones, tiene una responsabilidad limitada. ¿Limitada a qué? Volvemos a la primera responsabilidad limitada que estudiamos, limitada al aporte que se obligó a aportar en el momento de constitución de la sociedad. ¿Sí? Entonces, ahí hay que distinguir qué responsabilidad tiene cada uno. Ahora, ¿quién puede ejercer la administración en este tipo de sociedad? Y bueno, la ley lógicamente le va a dejar la administración al socio que tiene mayor responsabilidad. Eso siempre es así. Entonces, de los dos, ¿cuál dijimos que tenía la mayor responsabilidad? La ilimitada, solidaria y subsidiaria, el socio comanditado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese socio va a poder ejercer la administración. Pero la ley también le dice que puede ser un tercero, ¿no? En este caso, lo tienen que designar los socios a ese tercero y debe estar en el contrato social. Bueno, ese es el último tipo de sociedad que nosotros vamos a ver este año. No vamos a ver la sociedad, la SAU no la vamos a ver, no vamos a ver la sociedad, ¿cómo se llama? La sociedad con participación estatal mayoritaria tampoco la vamos a ver. Eso lo van a estudiar ustedes más adelante en la materia especial que tienen de sociedad en la carrera. Porque tampoco les van a dar esos ejemplos en las primeras materias de contabilidad. Entonces, por eso hemos decidido directamente no dárselas ahora. Y sí vemos estas que son las más comunes y que si les dan un ejemplo con alguno de estos tipos de sociedad, ustedes tienen que saber de qué se trata, ¿no? Porque una de las cosas que van a estudiar en la materia que sigue es cómo se registra, ¿no es cierto? ¿Qué registración se hace cuando se constituye una sociedad? ¿Cómo se registran los aportes de capital que hace cada socio? Se utilizan diferentes cuentas según sea el tipo de sociedad. Por eso es que es importante que las conozcan y que sepan cuántos tipos de socio tiene, cómo se llaman los socios y todo eso, ¿sí? Porque de ahí va a salir el nombre de las cuentas que ustedes van a usar. Por eso es que estamos viendo este tema, digamos. Bueno, eso era lo que me faltó explicarles a los que tuvieron la clase presencial el día lunes. Ahora, ¿qué otra consulta tienen? ¿Qué otra duda tienen para que, bueno, la veamos? Profe, yo tengo Sí. una duda sobre sobre el tema en general en la sociedad. Si todas las sociedades están obligadas a tener los tres órganos, o sea, el órgano volutivo, el órgano administrativo y el órgano de control. Todas las sociedades, en principio, sí tendrían que tener los tres órganos. Porque una sociedad, de acuerdo al concepto que nosotros hemos estudiado, dijimos, hay sociedad cuando una o más personas en forma organizada, entonces tiene que haber quien tome las decisiones, que normalmente son los dueños, socios, esos son los dueños o los propietarios, son los que toman las decisiones, ¿no es cierto?, de qué es lo que va a hacer la sociedad, cuál es el rumbo de la sociedad. Y después tienen el órgano de administración, porque tiene que haber alguien que se encargue de administrarla. No puede una sola persona hacer todo, ¿sí? Y tiene que haber alguien que controle. En las distintas, digamos, estructuras, dentro de la estructura de la sociedad, hay distintos departamentos, ¿no es cierto?, o sectores, donde se llevan a cabo toda esta actividad, digamos, de administrar, de controlar, y en el caso de los dueños, bueno, están las reuniones de socios que se tienen que hacer para tomar las decisiones necesarias. Y el administrador se tiene que mover, ¿no es cierto?, y hacer su trabajo
o dirigir la sociedad con los lineamientos que recibe de los dueños. Eso es así. ¿Qué otra pregunta? Nada, profe, se entendió todo por ahora. Por ahora se entendió todo. Bueno. ¿Y de los temas anteriores? Sí. Disculpe, pero entendido todo eso, pero esta vez en la cartilla de teoría, hay una parte de la cartilla dice que nombra el output real y los otros tipos, y te viene el input real. No sé de qué me estás hablando, Kevin, la verdad. O sea, digamos que en la parte donde dice la toma de decisiones y la resolución de problemas. Pero de la sociedad estás hablando vos, la verdad que no sé de qué No, aparte de la sociedad, digamos que este ya aparece en el sujeto obligado a llevar contabilidad. Sí. ¿Qué pasa con los sujetos obligados a llevar contabilidad? Vimos 3 cosas ahí. Los que están obligados, los que están eximidos de la obligación y los que son voluntarios. No, claro, eso tipo, dentro de ese tema está la toma de decisiones y la resolución de problemas. No está dentro de ese tema. Eso tiene que ver con con lo que ya vimos antes del objetivo de la contabilidad. Sí, ese es. Claro, de la Claro, contabilidad, pero no de los obligados a llevar contabilidad y eso. Claro, me confundí. Sí, en ese tema es Kevin, eso sí. Claro. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otra duda tienen? ¿Cómo les ha ido en el trabajo práctico de la unidad 2? Muy bien, profe. ¿Han entendido todo? Sí. ¿Los puntos? ¿Han podido hacer todos los puntos? ¿Los han entendido? Tienen que preguntarle a los profes si no entienden algo, ¿sí? Sin miedo tienen que preguntar. Miren que ahora... Sí, en práctico, en el punto 10 había un punto que decía que había hacer un cuadro comparativo. Ajá. De socios, en la sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. No supe qué responde en tipo de socio. Ah. ¿Y ahora ya te ubicás? Sí, ahora sí. Ah, buenísimo. Bueno, entonces con esto ya pueden ustedes comprender mejor, fijar mejor lo que han hecho en el práctico, digamos, ¿sí? Miren que ahora ya se viene la unidad 3. Ahora, después de esta clase, ya les voy a poner visible la unidad 3, chicos. La unidad 3, con todo lo que tienen que estudiar, la unidad 3 es compleja, es mucho más larga que las otras. Así que, por favor, les pido, véanla con tiempo, con calma, porque tiene varias cosas, tienen varias clases grabadas, no solamente de teoría, sino que también tienen clase grabada de la parte práctica, ¿no? Hay un ejercicio planteado ahí donde el profesor se los desarrolla entero y se los explica entero. Entonces, es muy importante que ustedes lo vean, ¿no? Que lo estudien con la clase grabada y no van a tener ningún problema después en resolver los prácticos, ¿sí? Acuérdense que en esta unidad 3 está el ejercicio recursos fuentes, ¿no? Ahí van a aprender lo que es un recurso, lo que es una fuente, lo que es la igualdad contable, la igualdad recurso fuente, y de eso van a hacer el ejercicio que tienen que rendir con los profesores y lo tienen que aprobar. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Lo tienen que aprobar para poder rendir la evaluación. Entonces, ahí van a tener que estudiar mucho porque se confunden mucho porque no estudian bien, no le dan el tiempo suficiente para comprender el tema y para ejercitarse y a medida que más ustedes estudian y más ejercicios hagan, más seguro van a estar, mejor van a entender y mejor les van a saltar las dudas que ustedes van a tener que después preguntarle al profe o a mí, digamos, en la teoría, para que puedan hacer los prácticos y ese ejercicio lo puedan hacer bien, entendiéndolo, porque es un tema re importante para la materia que sigue. Esta es la base ya de la contabilidad,
¿no? Entonces, acá en esta unidad le tienen que dedicar tiempo, ¿sí? Eso les pido yo, por favor, dedíquenle en el tiempo. Los profes van a estar para ustedes, les van a explicar todo, pero ustedes tienen que estudiar. Si ustedes no estudian, no van a entender nada. Se van a hacer un lío que no van a entender nada. Entonces, tienen que estudiar, ¿sí? Así de las clases, empiecen a estudiar de las clases, sientan con el Power, ponen la clase y acá atiendan en esta unidad 3 que van a ver. Cuando ustedes comiencen a ver lo que es activo y lo que es pasivo, ahí esa partecita de la clase no la escuchen mucho. ¿Por qué? Porque digamos que el concepto de activo y el concepto de pasivo ahora ha cambiado un poco con las nuevas normas contables, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que lo que ustedes tienen ahora en el Power de activo y pasivo no va a ser igualito que lo que van a ver en la clase grabada. Entonces, esa parte, ¿no? Ustedes, hay algo que sí les va a servir de lo que dice ahí, porque no es que cambió todo y no tiene nada que ver, no es así. Pero ahora el concepto es un poco más profundo, digamos, más complejo de entender, pero por lo menos los lineamientos generales de lo que es un activo y un pasivo lo vamos a ver acá. Ustedes lo van a estudiar con profundidad, eso después más adelante, bien estudiado, ¿sí? Pero ahora tenemos que saber qué es un activo, qué es un pasivo, más o menos comprender, ¿no? Entonces, esa parte del activo, el pasivo y todo eso, del activo y el pasivo sobre todo, porque el patrimonio no ha cambiado. El activo y el pasivo sí, eso yo se los voy a explicar bien en la clase, ¿no? Ahí me voy a detener y les voy a explicar así lentamente, con paciencia, de acuerdo a lo que dice la diapositiva que ustedes tienen este año, porque eso ha cambiado. El año pasado, a fines del año pasado también ya habíamos cambiado las diapositivas, ¿no? Pero bueno, el resto de la clase grabada les sirve perfectamente. Entonces, ahí no se pongan mal ni se asusten si ven que es diferente. Porque les digo, eso ha cambiado un poquito, que yo se los voy a explicar bien en la clase presencial, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, profe. Sí, profe. ¿Qué más? Alguien había levantado una manito por ahí. Profe, Sí. ¿qué significa que el Banco Nación haya pasado a ser sociedad anónima? ¿Qué beneficios trae o por qué se hizo eso? Miren, la verdad que eso es, digamos que es una forma jurídica, cambia la forma jurídica. ¿Me entienden? Es eso nada más. Es una sociedad anónima antes que era. Esa era mi duda, ¿era una empresa estatal? Claro, sí. Entonces, eso antes dependía del Estado. Ahora, al pasar a ser una sociedad anónima, quiere decir que pueden haber otros socios. Claro. Que no pura y exclusivamente es el Estado. Y ahí decía el decreto que era el 99% de las acciones en manos del Estado. Bueno. El 1% en manos de la fundación. Exacto. ¿En manos de quién? De una fundación del Banco. De una fundación. Bueno, eso pasa, a ver, justamente, miren, justamente eso tiene que ver con la sociedad que no vamos a estudiar ahora, que es la sociedad con participación estatal, anónima con participación estatal mayoritaria. Ese es el caso de este tipo social, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? El Estado, en este caso, en este tipo, como su nombre lo dice, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, quiere decir que la mayor parte del capital va a quedar en manos del Estado. Por eso es que vos me estás diciendo que el 99% va a seguir siendo el Estado, el dueño va a ser el Estado, ¿sí? Y solo un 1% va a pasar a ser dueño, digamos, o accionista, una fundación, un tercero, que no es el Estado. ¿Se entiende? Pero las decisiones, ¿quién las va a seguir tomando? El Estado. ¿Por qué? Porque es el accionista mayoritario, digamos, ¿sí? Y en una reunión de socios se vota, ¿no? Supongamos que estamos hablando de una sociedad, digamos, anónima. Las decisiones que se tomen dentro de una sociedad anónima,
supongamos que hay dentro de los socios, porque por ahí no van a estar todos de acuerdo, ¿no? Entonces, dice, no, yo creo que tenemos que seguir por este camino, yo estoy de acuerdo con esta decisión, y otros van a decir, no, yo estoy de acuerdo con que mejor hagamos esto, ¿no? Supónganse, dentro de la reunión de socios. Y bueno, eso se somete a votación. Y entonces votan los socios. Y bueno, ¿qué decisión es la que se va a tomar en definitiva? La que la mayoría decida, la que la mayoría adopte por alguna decisión, ¿sí? Eso es lo que se va a hacer. Y bueno, acá, ¿quién es la mayoría? El Estado. O sea, que acá el Estado no quiere perder el control de eso. Por eso es que esa es la condición, ese es el formato que tiene este tipo de sociedad. ¿Se entendió eso, más o menos? Sí, profe. Bien. Muy bien. ¿Qué otra pregunta, chicos? Disculpe, profe. Profe, la unidad creo que ya no se encuentra. A ver, vamos primero por partes, ¿sí? ¿Cómo te llamas vos? Que ahí dice Refi. Perdón, es que no me cambié el nombre. Hace un montón tengo la cuenta. Bueno. La duda es que no pude escuchar bien qué tipo de sociedad explicó al final, o sea, la última. No escuché bien el nombre. ¿Cuál? ¿La que yo expliqué por la pregunta que me hizo tu compañera o cuál? No, o sea, cuando estaba dando la clase de consulta, la última sociedad que explicó antes de que empiece a preguntar si teníamos dudas, digamos. Ah, la sociedad en comandita por acciones. Así se llama la última sociedad que hemos visto. Sociedad en comandita por acciones. Esa está en el Power, está en el Power. Sí, no la había escuchado bien, disculpe, gracias. No hay por qué. Bueno, ahora sí, Gonzalo, vos querías preguntar algo. No, que la unidad 3 no se encuentra en Ojo Virtual todavía, ¿no? No, ahora se las voy a poner visibles yo después que terminemos la clase. Listo, gracias. Ya se las voy a poner. Así que van a estar, tienen tarea, chicos, para hacer hoy viernes, el sábado un poquito. Yo también voy a estar trabajando para ustedes el fin de semana, porque vamos a estar haciendo los prácticos que faltan, los ejercicios, recursos fuentes que ustedes tienen que rendir. Ah, chicos, otra cosa, acuérdense que a ver, ¿dónde está el cronograma? ¿Alguien tiene a mano el cronograma? Yo todos los días lo estoy mirando, lo tengo acá. ¿Qué tienen ustedes el lunes? El lunes. ¿Qué tienen el lunes? Cuestionario. Exactamente, tienen el cuestionario, el cuestionario 1, ¿no? El primer cuestionario que tienen que ustedes rendir y aprobar. Acuérdense, es virtual, tal cual. Va a estar en el aula. Entren, a ver, fíjense en la unidad 2. Entren al aula, en la unidad 2. Donde están ustedes. Bueno, 20 minutos más puede hacer. ¿Cómo, Cristian? 20 minutos para hacer el cuestionario, profe, después se cierra solo. Ahí está escrito, chicos, por eso les quiero que lo lean. Tienen que leer el aula. Les puse un anuncio en la unidad 2, en la última parte de la unidad 2, dice espacio de evaluación, ¿no? En ese espacio de evaluación del aula, de la unidad 2 abajo, dice cuestionario 1. Las preguntas del cuestionario 1 están referidas al contenido de las unidades 1 y 2. Quiere decir que ustedes para contestar ese cuestionario 1 tienen que estudiar bien ya, definitivamente bien, las unidades 1 y las unidades 2, que es la que ustedes acaban de concluir hoy, ¿no? En realidad, la partecita práctica, lo que les falta ver de práctica ya para cerrar todo, lo hacen mañana, el sábado, con los profes. Entonces, todo lo que han visto de la unidad 1 y 2 van a haber preguntas referidas a la unidad 1 y 2. Ahí les dice que el cuestionario va a estar habilitado el día lunes 24 de febrero desde las 9:30 de la noche hasta las 10:30 de la noche. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuestionario va a estar abierto para que ustedes se sienten y debajo de este letrero que yo estoy leyendo, que dice cuestionario 1, va a aparecer el cuestionario, ¿no? Cuando yo ya lo termine y lo deje listo, que quizás sea mañana que ya lo termine, ya lo voy a poner visible, pero ustedes no traten de entrar porque no se les va a abrir, porque eso yo lo pongo con hora. Se va a abrir recién a las 9:30 de la noche del día lunes, ¿no?
y va a decir cuestionario 1. Así se va a llamar. Van a ver así como ven el enlace para entrar a la clase, nada más que va a decir cuestionario 1. Ustedes hacen clic ahí, ¿no? Cuando sea la hora, y se les va a desplegar la primera pregunta. Se va a abrir el cuestionario y van a ver la primera preguntita. ¿Sí? Bueno, y el cuestionario va a estar abierto 1 hora. A las 10:30 de la noche se cierra y nadie más va a poder entrar. Bueno, ahí también les digo que ese cuestionario va a tener 16 preguntas. ¿Sí? Bueno, y que esas preguntas tienen tiempo de contestarlas 20 minutos. ¿Sí? 20 minutos. O sea, yo hoy, miren, fíjense, supongamos que yo me siento justito a las 9:30 de la noche, hago clic en el cuestionario, ¿no es cierto? Se abre el cuestionario. ¿Qué quiere decir? Que a partir de las 9:30 que yo abrí el cuestionario, me tengo que fijar que a los 20 minutos se va a cerrar. O sea que a las 10 menos 10 se cierra. Para mí que yo lo abrí a las 9:30, se cierra el cuestionario. O sea que yo tengo desde el momento en que lo abrí 20 minutos para contestar las 16 preguntas. Van a tener un poquito más de 1 minuto para contestar cada una de las preguntas. Son 16 preguntas, ¿sí? Y tienen 20 minutos. O sea que hay 4 minutos de sobra que lo van a repartir en las distintas preguntas. ¿Se entiende lo que les estoy explicando? ¿Sí? A los 20 minutos, ¿sí? El cuestionario se va a cerrar y se va a mandar automáticamente. Supónganse que ustedes se demoran un montón y no lo terminaron. Bueno, igual se les va a cerrar. Se les va a cerrar y se envía con lo que ustedes hayan hecho. ¿Se entiende eso? Entonces, Sí, profe. esa es la manera en la que van a trabajar con el cuestionario. Va a haber una preguntita, la van a contestar y seguro que les aparece un botoncito que dice siguiente. Aprieten siguiente y va a aparecer la pregunta número 2. La contestan a la pregunta 2, ponen siguiente y les aparece la tercera. Les aparece una por una las preguntitas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y bueno, como les digo, fíjense, tienen 1 minuto por pregunta. Les va a sobrar un poquito más de tiempo porque, bueno, qué sé yo, les damos un poco más. Pero 1 minuto es mucho. ¿Son verdaderos o falsos o son a desarrollar? De desarrollar no hay absolutamente nada. A ustedes no van a tener que escribir nada. Son preguntas de verdadero o falso. Otras preguntitas son de opción. Les van a aparecer varias opciones y ustedes van a tener que elegir la o las. Porque el cuestionario dice, elija la opción o las opciones, ¿no? Eso tienen que leer bien. Porque hay preguntas en las que a lo mejor es una sola la opción correcta y otras preguntas en que a lo mejor es más de una, ¿sí? Y la pregunta les va a decir la opción o las opciones. ¿Se entiende? Entonces, ustedes tienen que leer bien, con tranquilidad. Tienen que estar concentrados y leer bien. Ese es otro tipo de pregunta, donde ustedes tienen que pintar, elegir. Y hay otro tipo de pregunta que se llama de emparejamiento, donde a cada consigna ustedes van a tener que elegir lo que le corresponde a cada una. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta de eso. Pero no es para desarrollar, ni escribir, ni redactar absolutamente nada. Es leer, ¿no es cierto? Bien, ubicarse bien en el tema, leer bien la consigna, ¿no? Y contestar. ¿Se entiende? Así es el cuestionario. Profe, ¿cuántas preguntas tenemos que tener bien contestadas para poder aprobarla? Se aprueba con 5. O sea, si contestan todas bien, tienen un 10. Si contestan la mitad, tienen 5. Profe, hay que estudiar la unidad 1 y la unidad 2 para responder el cuestionario el día lunes. Exactamente, porque acabamos de terminar la unidad 2, entonces todo el cuestionario va a tener preguntas referidas a la unidad 1 y a la unidad 2. ¿Sí? La unidad 1 y 2 son todos sobre sociedad. Yo, la segunda clase que estoy con usted, profesora, también en el cuestionario, creo que el cuestionario califica la nota, ¿verdad? Claro, tiene nota, lo tienen que aprobar con 5. El cuestionario les va a decir, cuando ustedes terminen de contestar el cuestionario, estén atentos porque les va a decir qué notas se sacaron. Sí, bueno, eso era todo. Pero no es sobre sociedad nomás, Kevin, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Tenés que estudiar toda la unidad 1 y toda la unidad 2, no es solo sociedad. Profe, yo hoy recién me compré los prácticos, no sé, Bueno. no aprendí rápido a conectarme, así que, bueno, voy a estudiar la unidad 1 y 2. Sí, Se ve Kevin, vas a tener que estudiar solito la unidad 1, ¿no? Vas a tener que estudiar solito la unidad 1. No sé, ¿vos conocés a algún compañero o alguien o no conoces a nadie? No, sí, me estaban ayudando los chicos. En matemáticas asistí todo y ahí me ayudaban algunos chicos que se quedaban. Hay algunos chicos que se quedaban, me están ayudando. Bueno, trata de juntarte con alguien a estudiar la unidad 1, Kevin, y tenés la clase en el aula, la clase grabada está en el aula. Bueno, es lo mismo que si yo te estuviera explicando ahora, es lo mismo que tenés ahí, la clase grabada, ¿sí? Sí. Bueno, estudia de ahí, estudia con el Power, sentate con el Power y poné la clase grabada y vas a ver que te va a ir explicando todo lo que tenés en el Power, ¿sí? Bueno, profe, el práctico mañana lo tengo que presentar a las 8:30, ¿verdad? Va porque creo que a otros profesora, algo así, explicaban los compañeros. Bueno, no sé qué es lo que hacen. Ustedes tienen que hacer lo que su profe le diga. Sí. Así que eso yo ya no lo sé, porque es la parte práctica. Pero tenés que ir a clase, no pueden faltar a clase de práctica. Bueno. Tienen que ir porque si no tienen la asistencia no van a poder rendir, chicos. ¿Sí? Yo les dije bien, o sea, tienen que ir a las clases prácticas, no pueden faltar. Son 11 clases prácticas. ¿Sí? Los profes ya les deben haber explicado. Son 11 clases prácticas en total. ¿Cuántas faltas pueden tener? Solamente 4. Tienen que tener 7 presentes. El que no tenga 7 presentes no va a poder rendir. Así haya contestado los cuestionarios y lo haya aprobado, así haya aprobado el ejercicio. Son las 3 cosas las que tienen que tener. La asistencia del 60%, con los 7 presentes como mínimo. Menos de 7 no pueden tener. 7 presentes. Tienen que tener el cuestionario, los 2 cuestionarios aprobados y el ejercicio recurso fuente aprobado. Con esas 3 cosas pueden rendir la evaluación final y tratar de aprobar la materia. ¿Se entiende? Sí. Así que bueno, a estudiar mucho para el lunes, ¿no? Y por favor les pido, fíjense, no vayan a quererse sentar a las 10:15, 10:20, porque el cuestionario a las 10:30 se cierra. No van a tener tiempo de contestar las preguntas. Se tienen que sentar como mínimo a las 10:10, el último turno, digámosle así, porque son los últimos 20 minutos en que va a estar abierto, es a las 10:10 de la noche. 10:10 me siento, a las 10:30 son los 20 minutos justos, se cierra y listo, ya no hay más cuestionario para nadie más, ¿sí? Es una hora. O sea que tienen, fíjense, de 9:30 a 10:10. De 10:10 a 10:10 y de 10:10 a 10:30. Son 3 tandas que tienen de horario para sentarse a hacer el cuestionario. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? Bueno. Profe, yo tenía una duda, sí. que era cuál era la diferencia entre la suscripción y el aporte que tenían que realizar los socios. A la suscripción y el aporte. Mirá, es lo mismo. Cuando se constituye la sociedad, supongamos que nosotros somos los socios y constituimos hoy una sociedad, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros se compromete a hacer un determinado aporte de capital, ¿sí? En pesos, ¿no? Todo eso siempre es en pesos, como los ejemplos que yo estaba dando. Bueno, supongamos, pongamos un ejemplo práctico, que ustedes lo tienen en la práctica, lo tienen que haber hecho. A ver, supongamos que nosotros vamos a constituir una sociedad, ¿no? Esa sociedad va a tener un capital, supongamos, de 10 millones de pesos. Nosotros decidimos que va a tener 10 millones de pesos. Entonces, cada uno de nosotros va a decir, bueno, supongamos que sea una sociedad anónima. Esos 10 millones de pesos es el capital social. Y el capital social se tiene que dividir en acciones, ¿no? Cada acción va a tener de valor nominal 1.000 pesos. Cada acción cuesta 1.000 pesos, tiene de valor nominal 1.000 pesos. Entonces, ¿yo qué digo? Fíjense,
10 millones de pesos, ¿no es cierto?, de capital, porque eso estamos diciendo de ejemplo. 10 millones de pesos. Si yo esos 10 millones de pesos lo divido por 1.000 pesos, que es lo que vale cada acción, que es el valor nominal de cada acción, quiere decir que ese capital social va a estar formado por 10.000 acciones. Va a estar conformado, si yo divido los 10 millones de pesos en acciones, yo sé que voy a tener 10.000 acciones de valor nominal 1.000 pesos cada una. Porque si yo multiplico 10.000 acciones por 1.000 pesos, ¿cuánto me da? 10.000 acciones por 1.000 pesos cada una, ¿cuánto me da? ¿Me da los 10 millones? ¿Sí o no? Sí. Bueno, eso había un ejemplito en el práctico. Bueno, entonces, yo sé que hay 10.000 acciones que vamos a tener que comprar entre todos nosotros. Entonces yo digo, bueno, yo tengo dinero para comprar 2.000 acciones. Ese es mi compromiso de aporte, ¿no? Entonces yo digo, 2.000 acciones por 1.000 pesos cada una, ¿cuánto es lo que yo tengo que tener para poder adquirir esas 2.000 acciones? 200.000. Tengo que tener 2 millones de pesos, chicos. 2.000 acciones por 1.000 pesos cada una me da 2 millones. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Son 2 millones. Entonces yo digo, yo tengo 2 millones, yo voy a comprar 2.000 acciones porque no tengo más plata. Yo aporto 2 millones de pesos. Ese es mi aporte. Entonces, cuando se hace el contrato social, va a decir, el socio fulano de tal, con DNI número tal, su compromiso de aporte es de 2 millones de pesos que los va a aportar adquiriendo, o no, que en este acto va a decir, suscribe 2.000 acciones de valor nominal 1.000 pesos cada una, con lo cual aporta 2 millones de pesos. ¿Sí? Suscribir acciones quiere decir que vos te comprometes a comprar o adquirir esas 2.000 acciones. Eso significa que es el aporte que vos estás haciendo. ¿Se entiende ahora o no? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿y después qué viene? Ese es el momento del compromiso, del aporte. ¿Y después qué otro momento viene? Que dijimos que había 2 momentos. El otro momento es el momento de la ¿cómo se llama? Integración. De la integración, que es cuando yo tengo que decir, bueno, a ver dónde están los 2 millones, ahí los socios van a decir, bueno, mañana hacemos la integración y yo tengo que ir, buscar mis 2 millones y llevarlos y ponerlos en la sociedad los 2 millones. Eso es cuando yo estoy integrando el aporte, ¿sí? Sí, profe. Perfecto, chicos. Muy bien. ¿Qué otra duda? Profe, pero cuando digo que sobre el integrar, eso yo lo había entendido de que cuando tipo vos te comprometés a aportar, a hacer un aporte, pero digamos que vos tenés el efectivo en el total. Entonces, yo lo que puedo hacer es aportar una cierta cantidad y ya después lo puedo pagar, el restante. Sí, es lo que expliqué. O lo tenés a todo o entregas una parte y la ley te dice que tenés 2 años para integrar el resto. Ah, muy bien. Eso no Si no tenés todo ahora, podés ir completando en el plazo de 2 años, pero más de 2 años no. Porque nosotros acá estamos dando ejemplos con poca plata, ¿no? Son 2 millones, 10 millones, pero un capital de una sociedad, hoy en día, para poner una sociedad que haga algo, ¿ustedes creen que alcanza 10 millones? No alcanza para nada. O sea, es mucho dinero el que hay que poner. ¿Mm? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? Profesora, las sociedades son empresas, ¿verdad? Claro. Son empresas que adoptan esa forma jurídica de persona jurídica, por eso es una sociedad. Porque hay empresas donde no hay socios, ¿no es cierto? Hay un único dueño, entonces esa es una empresa unipersonal, porque el dueño es una sola persona humana. En cambio,
Cuando hay varios, se llama sociedad. ¿Sí? Sí, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué otra duda? ¿Nada más? Si no, ya los libero para que vayan a estudiar, a hacer el práctico, a estudiar para mañana. Bueno, chicos, bueno. Entonces, me alegro que ya estén con las dudas evacuadas. Y bueno, lunes, suerte para el lunes, por favor, pónganle todas las ganas para aprobar ese cuestionario el lunes, estudien mucho, ¿sí? Porque eso les va a permitir aprobar la evaluación. Así, estudiando de a poquito, vamos a llegar en condiciones para que ustedes puedan contestar la evaluación bien y poder aprobarla ya, que aprueben la materia, ¿sí? No es lo mismo estudiar un poco que tener que estudiar todo de una sola vez, no se puede. No se puede. Profe. Sí. El lunes a las 21:30 es el cuestionario y a las 16:30 tendríamos clases con usted. Creo que algo así vi los horarios. Sí, la clase de teoría es el lunes a las 5, de 5 menos cuarto a 7 menos cuarto. ¿Sí? Bueno. Hasta esa hora dura la teoría y el cuestionario se va a abrir a las 9:30 de la noche, recién. Bueno. ¿Sí? Bueno, sí. Así que tienen que estudiar el fin de semana, chicos. Profe. Sí. En cuanto a los entes recaudadores como rentas, todo eso que están ligados al Estado, eso vendrían a ser, no salen de lo que es ente público, ¿no es cierto? No vendría a ser empresa estatal. No, no es empresa, no es una empresa del Estado. O sea, es diferente. ¿Vos estás hablando de la AFIP, estás hablando de la Dirección de Renta? Exactamente, profe. Bueno, esos son entidades autárquicas del Estado. Bien. Estaría clasificado, sería con fines de lucro, ¿no es cierto? Porque es un ente recaudador. No es con fin de lucro. Es un ente público, ¿sí? Un ente público que se denomina entidad autárquica, pero no tiene un fin de lucro, porque eso no lo hace para lucrar. El Estado cobra impuestos. ¿Cobra impuestos para qué? No para obtener ganancia. El Estado cobra impuestos para prestar servicio a la comunidad, para prestar servicio de educación, de justicia, de salud, todo eso que vimos. Entonces, ¿de qué manera lo hace? Cobrando impuestos. Parte de sus ingresos los obtiene con los impuestos que nosotros pagamos. El Estado, ¿cómo nos devuelve lo que nosotros pagamos de impuestos? Nos devuelve en eso, construyendo hospitales, construyendo escuelas, si tenemos la justicia para acudir cuando tenemos algún problema legal y todo eso, ¿sí? Entonces, eso no tiene fin de lucro porque el objetivo del Estado no es obtener una ganancia nunca. Entonces, el objetivo es prestar un servicio a la comunidad y le encarga a estas entidades autárquicas que recauden los impuestos. Eso es la misión que tienen, recaudar los impuestos, cobrar los impuestos a todos los contribuyentes. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Por el hecho de ser un ente público, ya ahí directamente ya vos tenés que decir, no tiene fin de lucro, porque si no sería un ente del Estado, no sería el Estado. El Estado no está para lucrar. Perfecto. Y en cuanto a las empresas estatales. Bueno, las empresas estatales tampoco tienen el fin de lucro, tienen la finalidad de producir bienes o de prestar un servicio también, algunas, o también tiene fines comerciales. Perfecto. Bueno, ¿qué otra duda, chicos? ¿Nada más?
Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy Fernanda, profe. Disculpe, quería consultarle. ¿Registro público del comercio qué sería? Antes se llamaba Registro Público del Comercio, ahora se llama Registro Público. Es un organismo del Estado que tiene asignadas determinadas funciones, entre las cuales se encuentra la de inscribir a las sociedades, por ejemplo. Por eso nosotros lo nombramos, ¿no? Cuando las sociedades tienen que tramitar su inscripción como sociedad, tienen que acudir al registro público para que el juez de registro, con el contrato social y un montón de otra documentación, para que el juez de registro inscriba esa nueva sociedad que se ha formado y la autorice a funcionar. Ah, bien, profe. Y a nivel provincial, ¿cuál sería un registro? Existe a nivel nacional y a nivel provincial también. Y acá en la provincia, ¿cuál sería? El registro funciona creo que en Casa de Gobierno. Ah, bien, bien. Bueno, profe, esa era mi duda, me quedé pensando en eso. Gracias. No hay por qué. ¿Qué otra duda, chicos? ¿Qué más? Nada, profe. Bueno, listo. Sí, a ver, en Fiscalía de Estado está ahí en Casa de Gobierno, sí. Esa es la... Quizás tenga alguna otra dependencia, la verdad que no lo sé. No sé, porque últimamente están poniendo dependencias de atención en otros lugares, digamos, pero la verdad que no sé si es que hay alguna otra. Bueno, ¿hay alguna otra consulta? Si no, ya nos vemos entonces el lunes en clases, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Suerte mañana, chicos, en la clase de sábado. Gracias, profe. No, a ustedes, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.